tardes a todos y muchas gracias por venir. Gracias también a la FNAC de Callao por acoger la presentación de Relojes Muertos de Eva María Medina, que tengo aquí a mi izquierda. Y todavía un poco más a mi izquierda tengo a Juan Manuel de Prada, que ha escrito el prólogo del libro y al que le agradezco como editor no solo haber escrito ese prólogo, que creo que además prepara muy bien al lector para entrar en lo que va a leer a continuación, sino que también le agradezco especialmente que esté aquí en este acto acompañándonos, acompañando a Eva María, porque además sé que ha tenido que hacer algún arreglo complicado para él, así que te lo agradezco especialmente, Juan Manuel. Yo pensaba, viniendo para acá, que hace 20 años que Juan Manuel y yo nos conocemos, aunque no sé si él tiene la cuenta hecha. Es una cuenta terrible, yo la he hecho esta mañana y digo, 20 años. En mayo. En mayo hará 20 años, pero bueno, como quien dice, estamos en tiempo de descuento. Sí, mi hija se mete conmigo, siempre le digo, le he cumplido 16 y digo, ¿qué tal el primer día de tu 17º año? Y me dice, tengo 16, digo, sí, pero es tu 17º año, ya, esto es impepinable. Así que estamos en nuestro 20º año conociéndonos y también recordaba que en ese año 95 que nos conocimos, pues compartíamos una coyuntura parecida, ¿no? Él había publicado un poquito antes algún libro, pero digamos que éramos gente nueva, todavía joven incluso, el más, que empezaba, y me he acordado de lo que era empezar hace 20 años en el campo de la literatura, en el campo de la narrativa, y no he tenido más remedio que comparar con lo que es empezar ahora, 20 años después. Hace 20 años yo tenía la sensación de que todo era muy difícil y de que nunca conseguiría entrar, vamos, esa era mi sensación. Yo cuando veía el mundo editorial lo veía desde fuera, además me dedicaba a otra cosa que no tenía nada que ver profesionalmente con la literatura, no tenía nadie ningún conocimiento dentro del mundo editorial, lo veía como una especie de muro de hormigón de no sé cuántos metros de espesor y cuántos metros de altura, ¿no? Y decías, bueno, ¿cómo voy a conseguir yo encontrar una rendija para entrar ahí, ¿no? Y la situación ahora, pues si uno analiza y razona, es todavía peor. ¿Por qué cuento esto? Pues cuento esto porque aquí estoy fundamentalmente como editor, como responsable, o más bien dicho, corresponsable. Yo sé que además a la corresponsable, que ha sido la editora más directa de este libro, le pesa mucho no poder estar aquí esta tarde. Bueno, a las dos editoras más directas de este libro, lamentablemente, ni una ni otra ha podido venir por razones distintas, pero bueno, aquí intentaré representarlas lo mejor que pueda y sobre todo intentaré representar a la editorial. Lo que nosotros pretendemos desde hace 2 años, en el peor momento posible para dedicarse a esto, en el peor momento de la edición española en los últimos 50 años tal vez, con reducciones brutales de ventas y con una sensación que, bueno, incluso alguna estadística también corrobora, ¿no?, de que no solo no acertamos a tener el hábito lector y el número de lectores que por nuestro desarrollo correspondería, sino que incluso últimamente vamos retrocediendo, lo que es un poco alarmante, ¿no? Pero bueno, el clima no es desde luego favorable para montar una editorial, pero si decidimos hacerlo fue porque empezamos a tener la sensación, una sensación de la que yo creo que este libro es un magnífico ejemplo, y por eso la voy a describir. La sensación de que tal y como están las cosas en el mercado editorial, tal y como están las políticas editoriales, por razones de supervivencia, porque también cuando se critican las editoriales, que si publican esto, si publican lo otro, algunas editoriales con algunos libros que uno mira y dice, Dios mío, ¿cómo se ha podido publicar eso?, han pagado la nómina de ese mes, y han pagado la seguridad social, y han pagado las retenciones de Hacienda, porque claro, también a veces nos olvidamos de que la diferencia que hay, por ejemplo, entre un editor y un pirata es que el pirata todo es economía sumergida, no paga nada, es muy fácil competir así, pero el editor tiene que liquidar todo, ¿no? Y en ese panorama, que ya digo, no voy a entrar a censurar a los editores, ni menos a los grandes, ¿no?, que sería muy feo por mi parte por muchas razones, lo que sí empezamos a tener la sensación es de que libros realmente valiosos, de autores realmente valiosos, estaban empezando a perder. Y se estaban empezando a perder o estaban empezando a resbalar hacia nichos muy incómodos y muy ingratos del mercado. Léase la autopublicación, porque todo el mundo piensa
no sé, cuando se habla de la autopublicación en Amazon, parece que todo lo autopublicado en Amazon fuera 50 sombras de Grey, ¿no? Es decir, en éxito y en repercusión editorial. Como todos sabemos, eso es muchas veces un agujero negro que se traga los libros, que se traga miles de libros y a miles de autores. Y hay otras muchas alternativas, que son alternativas, pero son alternativas teóricas. Al final hace que los libros tengan muy poca presencia. Bueno, nuestra editorial nació para cada año intentar encontrar 9 o 10 libros de esos. No somos pequeños, no tenemos músculo para más, pero cada año intentamos encontrar 9 o 10 libros de esos, de escritores que son, como es el caso de Eva María Medina, escritores de verdad, escritores con vocación, escritores que se entregan a lo que hacen, que lo hacen con talento y que además alcanzan resultados que merecen una atención mayor a la que normalmente están recibiendo en el mercado editorial español. Esa es nuestra apuesta, tanto en el campo de la poesía, donde es todavía más difícil, como en el campo de la narrativa. Y a mí este libro, que es bueno, pues el primer libro que presentamos este año, nuestro tercer año de existencia ya, me parece que es una magnífica manera de empezar el año. Yo, como además el libro tiene un presentador que ha hecho un prólogo y que seguramente va a hablar más en detalle del contenido, no me voy a extender mucho sobre el contenido del libro, solo quería dar 3 pinceladas de por qué nos ha gustado este libro, por qué nos ha gustado esta escritora y por qué hemos creído que teníamos que apostar por ella. Lo que cuenta Eva María en su novela, una novela breve, escueta, de lo que yo soy cada vez más partidario, dicho sea de paso. No, es por una razón muy sencilla. A mí me gustan los libros largos cuando están bien escritos y llenos de contenido, ¿no? Pero yo en los últimos años he tenido muchas veces la sensación, al leer libros de más de 400 páginas, que en torno al 25% del libro muy bien podrían haberse escrito, incluso el resultado habría sido mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay como una especie de hiperestimación respecto de lo que supone la extensión y perdemos bueno, de vista que también hay otro valor en literatura, que es la intensidad, ¿no? Y este es un libro intenso en su escritura. Es una historia dura, es una historia compleja, me parece que es valiente el tema que aborda Eva María, que es el tema de la enfermedad mental. La enfermedad mental, lo que procuramos hacer con ella es invisibilizarla, anestesiarla, doparla, no iluminarla, ¿no? Y sin embargo aquí estamos en el centro de alguien que, bueno, el arranque del libro es alguien que está en un centro psiquiátrico, porque ha tenido que ser internado, eso quiere decir en nuestro sistema actual que ha tenido un cortocircuito realmente grave. Y ese es el punto de partida del libro, y lo que cuenta el libro es cómo esa persona que consigue salir del centro y que intenta retomar su vida, cómo intenta hacerse otra vez con las riendas de su existencia, pero desde una condición pues claramente mermada por su enfermedad, y no solo mermada por la enfermedad, sino también por una serie de hechos que están y no están en su memoria, van aflorando a medida que nos van contando lo que pasa. Y es un libro que es duro en cuanto al tema, pero que yo creo que está narrado con la eficacia suficiente como para rehuir la facilidad que a veces tiene el tema de la locura, que puede dar lugar a relatos simplones y poco sofisticados, y al mismo tiempo construyendo una historia en la que el protagonista realmente tiene una empresa que intenta realizar, y vivimos con el protagonista una empresa muy sencilla, una empresa nada heroica. La empresa es intentar volver a ser, si es posible, una persona normal. Nada más tan escaso como eso, ¿no? Pero en sus condiciones eso es una empresa casi homérica, ¿no? En algunos momentos. Bueno, todo esto pues podría ser una historia interesante, es de partida, y tiene un significado, que además no está exento de profundidad. Pero luego lo que hay que ver es si tenemos un escritor o no que lo pueda contar y que pueda hacer un relato que sea original y que sea singular. Y a mí me gusta mucho la manera en la que Eva María cuenta esta historia, con una intensidad que es a veces poética, con una intensidad que tampoco rehúye la mugre de lo cotidiano. Hay una curiosa
alternancia entre... Es una historia construida a partir de muchas metáforas, ¿no? Y además de metáforas que son sencillas pero poderosas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que recuerdo que es una de las que más me llamó la atención, que hay un momento que el protagonista, pues después del sanatorio y demás, consigue tener una cita con una chica que además le gusta y le gusta de verdad y queda con ella y no solo queda con ella una vez, sino que vuelve a verse, ¿no? Cuando se vuelve a ver con ella y ve que la chica parece realmente estar interesada, ¿no? Pues dice algo así, era algo así como si el protagonista se hubiera puesto enfermo y me hubieran mandado a mí para sustituirlo, ¿no? Es decir, esto no es realmente mi vida, sino que estoy jugando durante un momento a vivir la vida de otro, de la que en cualquier momento, cuando el actor principal se ponga bueno, me echarán, ¿no? Bueno, pues es una novela que efectivamente juega con mucha habilidad y con mucha sutileza y con mucha ternura a veces, con estas metáforas y con esa pasta espesa de lo cotidiano, sin caer en lo sórdido, cosa que yo le agradezco mucho porque yo no soy nada partidario de la sordidez, ni en literatura ni en ningún otro ámbito. Y sobre todo a mí lo que me ha impresionado mucho es el estilo. Creo que... Yo es una palabra que cada vez uso menos, lo tengo que decir, porque me parece que es una palabra que la hemos gastado un poco a fuerza de usarla, ¿no? A mí últimamente me gusta más hablar de voz. Es como decir lo mismo pero decirlo de otra manera, ¿no? En este libro hay una voz. Y hay una voz desde la primera página. Y es una voz que se construye con la síntesis, con la elipsis y, como ya he dicho un par de veces antes, pero es verdad, con la intensidad. Y realmente ese es un desafío. Y es un desafío por la historia que tiene entre manos. Y es un desafío con esa desnudez y con esa renuncia a recargar elementos en el texto, conseguir que haya una capacidad de expresar y haya una riqueza expresiva como la que tiene este libro. Bueno, no voy a decir nada más. Te felicito por el libro, te agradezco que hayas confiado en nosotros y a todos les recomiendo que lo lean porque de verdad que esto es el libro de una autora, de una escritora que lo es de veras, que lo quiere ser, que lo apuesta todo, que es la única manera de hacer esto y que además ha acertado a hacer sonar una voz original y impactante, ¿no? Decía Nabokov que lo que tiene que procurar cualquier creación literaria es perturbar al lector. Hay muchas acepciones de la palabra perturbar y en algunas de las mejores acepciones yo creo que este libro logra perturbar y por tanto te felicito. Y simplemente decirles, porque me han comentado que alguno no lo ha visto, que hay ejemplares que están a la entrada, solo que están en ese mostrador que hay en la pared del fondo, si lo miran a mano derecha, ahí tienen ejemplares del libro, quien lo quiera comprar. Muchas gracias a María, enhorabuena, y Juan Manuel, pues cuando quieras nos presentas a la autora y al libro. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia hoy. Muchas gracias a la autora Eva María Medina por haber querido contar conmigo para esta puesta de largo de su estreno literario, que estoy seguro que será solamente el primer jalón en una larga dedicación a la literatura. Muchas gracias también a Lorenzo Silva por publicar este libro y por acompañarnos hoy aquí. En efecto, él y yo nos conocimos hace 20 años en una feria del libro. Ambos éramos autores primerizos y hay que decir, en honor a la verdad, Lorenzo, que siendo muy difícil siempre los inicios de un escritor, yo creo que las circunstancias han empeorado muchísimo. Creo que han empeorado muchísimo. No diría yo que para un escritor nuevo en especial, aunque desde luego también para un escritor nuevo, pero sí, yo creo que si en España escribir siempre ha sido llorar, pues ahora yo creo que ya escribir es prácticamente como pasear por un alambre en un precipicio, ¿no? Se está convirtiendo en un oficio de altísimo riesgo, que sin embargo el escritor no puede rechazar, porque la vocación está dentro de uno, es un fuego que le quema por dentro. Ayer vi una película muy recomendable, candidata a los Oscars,
sobre un joven que quiere ser músico, que quiere tocar la batería, y nos cuenta el infierno que tiene que atravesar para imponer su vocación, ¿no? Whiplash, creo que se titulaba la película. Pues bien, esa vocación que está ahí, que es un fuego que arde y que de alguna manera pues uno tiene que conseguir darle salida, es lo que yo vislumbré de inmediato cuando conocí a Eva. Eva asistió a un curso que yo impartí el año pasado en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo, en Santander, un curso en el que durante una semana martiricé a los alumnos contándoles lo que, bueno, a partir de mi experiencia personal, creo que al final de la vocación literaria solamente uno puede hablar desde su experiencia y seguramente pues cada uno la vive de una manera distinta y por lo tanto esa experiencia pues admite expresiones infinitas, ¿no? Pero a partir de mi experiencia pues quise transmitirles algunas de los conocimientos que yo tenía y también transmitirles un poco algunos de los estados de ánimo por los que uno atraviesa en esa travesía difícil que es la de imponer tu vocación, ¿no? Primero imponértela a ti mismo, porque hay muchos desfallecimientos, muchas tentaciones por el camino, y luego imponérsela a los demás, ¿no? Y en aquel curso la verdad es que Eva destacó por su curiosidad, por su constante inquisición de cuestiones que a veces para mí era difícil verbalizar, ¿no? Porque esto creo que en algún momento lo dije a lo largo de ese curso, el escritor no debe ser demasiado consciente de su oficio, ¿eh? Debe ser consciente de su vocación, pero debe acercarse al papel en blanco o ahora a la pantalla del ordenador con una cierta ingenuidad, también con una cierta insensatez y no ser demasiado consciente de lo que está haciendo. Pero bueno, yo traté de satisfacer las plurales curiosidades de Eva que abarcaban pues desde aspectos técnicos en los diversos géneros literarios sobre los que allí hablamos, hasta cuestiones que tenían mucho más que ver con el modo que tiene el escritor de afrontar las dificultades de todo tipo, desde luego de índole espiritual, digámoslo así, pero también a veces de índole material, ¿no? Porque la escritura es un trabajo duro, no en el aspecto físico, pero aunque también uno termina desarrollando lumbagos y todo tipo de problemas en las cervicales, amén, en el caso de los varones, de una próstata del tamaño de un melón. Pero aparte de esto, pues hay otras muchas dificultades. Bien, cuando Eva me dijo que tenía una novela, que había escrito unos relatos y que ahora se había lanzado a escribir una novela, entendí perfectamente todas aquellas curiosidades porque en verdad eran preguntas que me pusieron con frecuencia a prueba, ¿no? Preguntas que era difícil responder y que solamente podían proceder de una persona que tenía muy interiorizada su vocación y que por tanto se había tropezado con esos problemas a los que tan difícil es encontrar solución. Y Eva me pasó su novela, tuve la oportunidad de leerla en una versión que ya prácticamente era definitiva, yo diría, ¿no? Fuera de los retoques de última hora que uno siempre da. Versión que le pedí en papel, ¿no? Yo creo que a ella esto le sorprendió un poco, pero yo verdaderamente es que soy un dinosaurio porque soy incapaz de leer en un ordenador. Bueno, con decirles que escribo a mano, pues con esto ya está dicho todo, ¿no? Y efectivamente disfruté muchísimo de la lectura. Me sorprendió mucho, no me esperaba que el libro fuese tan arriesgado, tan original.
tan maduro no en el sentido aciago de la palabra, generalmente relacionamos madurez con oficio, ¿no? Y por lo tanto con previsibilidad a veces, ¿no? Era madura en el sentido hondo de la palabra, porque era un libro que acertaba a alumbrar una verdad humana, que a fin de cuentas es la misión de la literatura, una verdad humana concreta, no una verdad humana abstracta, concreta, encarnada en unos personajes, y además era un libro capaz de hablar de cuestiones incómodas, de cuestiones espinosas, de cuestiones escabrosas, de cuestiones, como decía Lorenzo Silva, que nuestro mundo o nuestra época tiende a ocultar, tiende a esquinar porque las considera de mal gusto o porque simplemente no es capaz de afrontarlas. Entonces esto es lo primero que me asombró en este libro. Me asombró también, efectivamente establecía no una distinción, Lorenzo decía que podrían ser palabras medianamente sinónimas, estilo y voz. Yo creo que este libro, que tiene el estilo preciso a la historia que pretende contar y al tono que adopta, sobre todo lo que tiene es voz, que yo me atrevería a decir que es lo más importante a la hora de escribir una novela. En aquel curso hablábamos mucho de encontrar la voz y de que esa voz le diera tono al libro y de que la historia fuera coherente con la voz que habíamos elegido, ¿no? Efectivamente, la elección del narrador o la elección del personaje a través del cual vamos a contar la historia marca la narración, y aquí esa elección era fundamental dada la especial idiosincrasia de ese personaje, una persona que sufre de esquizofrenia, que ha estado internado en lo que antaño se llamaba un manicomio y que tiene que desempeñarse en la vida civil con las dificultades propias del trastorno que sufre, ¿no? Y que trata de contener, medianamente, ¿no? Esto creo que era un reto extraordinario, y esto quizá a mí fue lo que más me asombró de Relojes Muertos, una novela que yo, sinceramente, antes de empezar a leer, me la imaginaba infinitamente más convencional, una novela mucho más llena de tópicos, una novela mucho más llena de situaciones estereotipadas, quizá porque uno tiende a pensar que el escritor nuevo suple su falta de experiencia haciendo acopio de lecturas, haciendo acopio de clichés, de tópicos literarios, sin atribuirle a esta palabra de tópicos un sentido peyorativo. Pero la realidad es que Eva, sin renunciar naturalmente a una tradición literaria, pues cuenta esa historia que hemos leído otras veces en la literatura, aunque tampoco tantas veces, la cuenta de una forma nueva. Yo cuando leía la novela, inevitablemente pensaba en novelas sobre la locura. Yo escribí una novela sobre la locura hace 10 años y sé lo difícil que es adentrarse en la mente de una persona con un trastorno psíquico. Sé lo difícil, sobre todo, que es mostrarle al lector la percepción que esa persona con un trastorno tiene de la realidad, de las relaciones humanas, de los afectos, porque naturalmente esa visión está deformada por su trastorno. Pero al mismo tiempo, esa persona, que más allá de que esté trastornada, es un ser humano, esa persona siente, ama, odia y experimenta todo tipo de pasiones del ánimo, al igual que una persona que esté sana, ¿no? Por otra parte, claro, las fronteras entre la cordura y la locura todos sabemos que son
fluctuantes y movedizas. Y en este libro Eva precisamente también logra generarnos ese desasosiego ante un personaje cuyas percepciones son averiadas, pero al mismo tiempo y en determinadas ocasiones pueden ser extraordinariamente lúcidas. Bien, todo este efecto ella lo logra de forma magistral. Yo mientras leía el libro, y repito que es un libro muy personal y un libro que no debe de una manera directa, trataba de recordar libros sobre el tema de los trastornos psíquicos que a mí me habían gustado. Recordé inevitablemente La campana de cristal, de Sylvia Plath. Recordé una novela que a mí me gustó muchísimo, cuyo título ahora no logro recordar, de un escritor de novela negra americana, John Franklin Bardeen, que no era El percherón mortal, era la novela también de una persona que salía de un manicomio. Pero como digo, la novela de Eva era totalmente distinta, y penetraba en estas cuestiones de un modo único. Relojes muertos es una novela desgarrada, su escritura es una escritura que rehúye la floritura, es una escritura, lo decía antes Lorenzo, muy sintética, descarnada con frecuencia, a veces casi podríamos decir sincopada, en la que importa tanto o más lo que se oculta, lo que no se expresa, lo que solamente se insinúa, lo que apenas se tantea, pero inmediatamente plantea zonas de penumbra al lector, que aquello que se dice o se cuenta explícitamente. Es una novela llena de insinuaciones terribles, llena de pequeñas menciones que inmediatamente le abran al lector un mundo de sombras, de dudas, que lo mantienen en un estado de desasosiego constante. El protagonista de la obra, en efecto, abandona un manicomio o un centro psiquiátrico, dicho así más pudorosamente, y se confronta nuevamente con la vida, ¿no? Con la vida, con sus obsesiones, recayendo con frecuencia en ellas, con aquellas cosas que ni él mismo se puede explicar porque las ha olvidado o las ha transformado en su mundo de recuerdos averiados, algunas de las cuales nos infunden miedo, nos hacen pensar que las razones por las que fue internado fueron graves. Es a veces una novela despiadada, ¿no? Yo citaba en el prólogo a Cioran, diciendo que cuando el hombre no es capaz de liberarse de sí mismo, pues se deleita destruyéndose, devorándose a sí mismo de forma caníbal, ¿no? Y en esta obra hay un cierto canibalismo. El personaje que sufre, vemos cómo se devora a sí mismo y cómo devora a quienes le rodean, ¿no? Es importantísimo el elenco de personajes que Eva despliega en el libro. Desde Ángela, la mujer que acompaña al protagonista en su intento de recuperación, que tiene que soportar sus recaídas, sus egoísmos, su brutalidad a veces, y que de alguna manera termina siendo partícipe de ese dolor que el protagonista le inflige, y ese dolor que al mismo tiempo al protagonista le aflige. A otros personajes, digámoslo así, secundarios, algunos conocidos en el manicomio,
que arrastran, al igual que el protagonista, pues taras que afectan a su vida personal, a su capacidad o incapacidad o capacidad defectuosa para amar, para dejarse amar, y que a veces también tienen un esguince irónico, divertido, bien humorado en medio de ese infierno que viven, y precisamente ese toque humorístico que aflora en algunos pasajes de la novela, pues es lo que hace que ese infierno sea más bien un purgatorio, ¿no? Hay momentos, repito, en medio de esas zonas de sombra en el que brillan luces, y en las que el lector puede acompañar a los personajes en esas locuras que de repente se tornan quijotescas, se tornan amables, siquiera durante un lapso de tiempo, ¿no? Pero el libro, como digo, no rehúye lo más escabroso de la locura y de la naturaleza humana, porque en el libro hay una mirada sobre la locura, pero yo me atrevería a decir que hay también una mirada más general y panorámica sobre la propia naturaleza humana, sobre sus miserias, sobre sus vilezas, también sobre sus grandezas. Y esta mirada sobre la naturaleza humana, Eva la hace de forma extraordinariamente caritativa, ¿no? Yo me atrevería a decir que la principal virtud en el escritor tiene que ser la caridad, tiene que ser la capacidad para mirar las miserias, los vicios humanos con comprensión, ¿no? Identificándose con ellos. Y en este sentido creo que el libro es un ejemplo de esa mirada caritativa fundamental en el escritor, que es la única que hace posible la empatía con los personajes, ¿no? La que hace posible que veamos a esos personajes como reflejos de nosotros mismos, como hermanos del alma con quienes podemos identificarnos. Creo que esta novela hubiese sido muy sencillo caer en la caricatura, en el esperpento, en el regodeo, un poco brutal, digámoslo así, en las limitaciones de los personajes, en sus fechorías, en sus vilezas, y sin embargo, Eva, sin edulcorar esas vilezas, sin edulcorar esos vicios o esas lacras humanas, sin tratar de mitigarlos o de embellecerlos o de disfrazarlos, sin embargo los expone de tal manera que logra que el lector entable un coloquio cordial con quienes los padecen, porque descubre en estos personajes, como digo, reflejos de sí mismo. La lectura de Relojes Muertos no es la lectura, como se dice hoy en día, que a mí esto me parece una expresión miserable y una reducción de la literatura a puro entretenimiento barato. No es un libro que enganche. Esto se utiliza hoy en día mucho, es una expresión que a mí me parece cobarde y miserable, en el sentido en que parece como que los libros tienen que engañarnos, ¿no? Tienen que de alguna manera drogarnos, ¿no? Y entonces tenemos que disfrutar de una manera servil, ¿no? Porque el libro, una vez que nos ha echado el anzuelo, nos lleva por donde quiere, ¿no? Yo creo que esta es como digo, una visión penosa y limitada del arte, muy propia de nuestra época, en donde el arte pues, se ha convertido en un objeto de consumo. La verdadera literatura no nos engancha, sino que la verdadera literatura es aquella con la que mantenemos un forcejeo, aquella literatura que nos exige, aquella literatura que nos reclama, aquella literatura que nos interpela, aquella literatura que a veces nos enfada o exaspera. Esa es la verdadera literatura. Si nosotros ahora tuviésemos que hacer una lista de aquellos libros que verdaderamente nos han dejado una huella profunda en nuestra vida, no vamos a hablar de libros que nos hayan enganchado, vamos a hablar de libros que nos han puesto a prueba,
Vamos a hablar de libros que nos han desgarrado, que nos han divertido, que nos han enfadado, que nos han alegrado el día, que nos han hecho hacernos preguntas, que nos han molestado, que nos han ofendido, pero que al mismo tiempo nos han explicado muchas cosas que no conocíamos de la vida o que conocíamos solo de forma confusa y brumosa. Esa es la verdadera literatura. Entonces, esta novela de Eva creo que pertenece a la literatura verdadera. Es una literatura que constantemente pone a prueba al lector. Es una lectura divertida, pero al mismo tiempo es una lectura exigente, perturbadora, conmovedora, pero al mismo tiempo desgarradora, tierna por momentos, pero por momentos también repelente, porque nos muestra abismos de depravación o de locura que verdaderamente nos hacen temblar. En definitiva, es la literatura que nos ayuda a explicarnos, ¿no? Que nos ayuda a explicarnos, que acierta a alumbrar pasajes oscuros, pasajes sombríos, pasajes escondidos de la naturaleza humana, ¿no? Y esa es la verdadera literatura, esa es la misión de la literatura, esa es la misión del arte, no es engancharnos como si fuese una serie de policías y ladrones televisiva o como si fuese un entretenimiento plebeyo, que parece hoy lo que muchas veces se le pide a la literatura. Yo felicito al editor o a la editorial aquí representada por Lorenzo Silva por apostar por la literatura que nos interpela, por la literatura problemática, por la literatura que nos invita a mirarnos por dentro, a la literatura en definitiva cautivadora, y felicito muy especialmente a la autora, mi querida amiga Eva María Medina, por este estreno, por esta puesta de largo que creo que anticipa y augura libros todavía mejores. Siempre el primer libro es el mejor en muchos aspectos. Es el mejor porque en él dejamos lo mejor de nosotros mismos. No es que en los libros sucesivos no lo dejemos también, pero el primero, como hay más sedimento de vida, pues inevitablemente ponemos muchas cosas de nuestras verdades más profundas, más íntimas, de nuestros secretos mejor escondidos, de nuestros demonios y ángeles personales, ¿no? Y en este sentido, seguramente Relojes Muertos pues será su mejor libro, pero estoy seguro que en libros posteriores, ella, sin dejarse arrastrar por ese oficio que muchas veces malogra a tantos escritores, sin aceptar esa madurez en el sentido aciago de la palabra a la que yo antes aludía, estoy seguro que Eva va a seguir indagando en la tempestuosa y al mismo tiempo maravillosa naturaleza humana, en los misterios de la vida, y estoy seguro que nos va a seguir conmoviendo, que nos va a seguir interpelando, que nos va a seguir exasperando y al mismo tiempo conmoviendo, como tiene que hacer la buena literatura. Muchísimas gracias de corazón, querida Eva, y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Escuchándote, me acordaba de algo que se me ha olvidado decir antes, por no extenderme mucho. Este libro yo lo he releído, entreverado o combinado, con la última novela de Houellebecq, Sumisión, la novela que acaba de aparecer en Francia, que me la bajé en el iPad hace 4 días. Y la verdad, pagándolo, la tienda Apple, que es muy fácil, dice que es muy difícil comprar ebooks. Yo hago así, y ya está el libro en mi iPad. Pero bueno,
curiosamente es que ha habido muchos momentos, yo leyendo a Houellebecq, o leyendo a Carrère, o leyendo a estos grandes autores franceses, o Modiano, o Michon, a veces dices, jope, he hecho en falta más libros así en España. Y yo, como casi he pasado de uno a otro, había momentos en que muchas de las cosas que decía Juan Manuel, que están en tu libro, que esa combinación de crueldad implacable y de ternura caritativa, eso también está en este libro de Houellebecq. Eso que él decía, que a veces, a mí con Houellebecq me pasa que muchas de las cosas que cuenta me interesan mucho, me parece que es un artista narrando historias, pero dice cosas que me exasperan profundamente. O sea, que bueno, pues este hombre es un enfermo realmente, ¿no? Pero te da igual porque la intensidad de lo que te está contando... Bueno, pues tu personaje también tiene esa faceta, tiene facetas en las que dices, jope, este tipo es un miserable, es decir, esta mujer que se ha acercado aquí a hacerse cargo de él. Pero creo que ese es otro de los aciertos del libro también, y en ese sentido, si no lo has leído, bueno, este libro acaba de aparecer, seguramente no, pero te lo recomiendo porque es un libro que a ti te va a gustar, ¿eh? Y ahora, venga, ya con eso he roto un poco los nervios y ahora di tú lo que quieras, venga. Bueno, ahora me toca a mí lo peor, porque... Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a Lorenzo Silva y a su mujer, Noemí Trujillo, por haber confiado en este libro, porque la verdad yo sabía que era un libro de, pues como ha dicho Juan Manuel de Prada, de difícil, no sé, acogida, ¿no? En el público en general, ¿no? Porque gusta más una lectura más fácil, más sencilla, que no, pues eso, que no te desgarre, que a veces haya, pues, partes de ti mismo que te veas también involucrado, porque realmente, pues, somos seres humanos con todo lo bueno y todo lo malo, y con nuestras miserias y también con nuestras grandezas, ¿no? Entonces, creo que la editorial Playa de Acaba, que es la que están trabajando, sobre todo su mujer, Noemí Trujillo, todo hay que decirlo. Sí. Lo digo siempre. Sí. Con mucha fuerza, con mucho interés y sobre todo pues apostando, que es difícil porque aquí hablamos de dinero, como decía al principio Lorenzo, con lo cual ellos también tienen que comer y tienen que vivir, y entonces están apostando por proyectos y que tampoco saben bien cómo van a ir, o incluso sí lo saben y aún así pues se arriesgan, ¿no? Entonces yo, de verdad, de corazón, pues mi agradecimiento. Porque yo ya había mandado este manuscrito, para que yo no voy a engañar, yo digo la verdad, lo había mandado ya, bueno, no sé ya a cuántos sitios, muchísimos. Yo ya estaba desesperada realmente, pensé que, bueno, pues nada, pues no será esto lo mío. No sabía ya si seguir escribiendo, si no seguir escribiendo, tal, porque ya empiezas a pensar, ¿no? Que si realmente lo estás haciendo bien, si no, o sea, creo que de esto que estabais hablando del mundo editorial está cerradísimo hoy en día. Si no conoces a alguien, si no, o sea, es que no tienes posibilidad de entrar. O sea, de verdad, yo en mi experiencia personal. Y entonces Lorenzo ganó el Planeta y yo creo que eso le ayudó un poco, ¿no? Digo yo, esto lo pensé yo. Digo, a decir, bueno, pues aquí con un poco más de dinerillo y eso, pues ya vamos a poner la editorial y esto. Y la verdad te digo... Aclarar una cosa, no es una ONG, es una sociedad mercantil que intenta que los ingresos sean superiores a los gastos, como yo aprendí cuando era auditor de cuentas. Si yo es para que les dé pena y compren el libro, compren más. Pero bueno, indudablemente para lanzar un proyecto hay que hacer una inversión y eso lo facilitó. No, eso es lo quiero decir, lo que he valorado yo. Entonces, que no, de verdad, que deberían... No, es que no hay editoriales ahora sí. Entonces está el mundo editorial, no quiero seguir en ello, pero sí, la verdad está muy cerrado y sobre todo decías tú que no, pero sí, en escritores noveles es muchísimo más difícil todavía meter la cabeza. Gracias por tus palabras, gracias, bueno, por todo lo que estáis haciendo tú y Noemí. Y ahora paso a Juan Manuel, mi querido Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por todo lo que has hecho por mí. No quiero llorar y no quería llorar, pero es que me emociona mucho, porque yo conocí a Juan Manuel en un curso que, como ha contado él, porque a mí me gusta mucho la literatura y en Santander me gusta, bueno, todos los años suelo ir a hacer un curso de literatura. Y yo estaba con mi manuscrito ya desesperada, ya un poco ya más relajada, pero seguía todavía un poco desesperadilla.
Y el caso es que yo no me atreví al principio ni nada, pero cuando vi que la gente se acercaba a Juan Manuel, le llevaba un ensayo, le llevaba un libro, y al día siguiente él, porque es una persona generosísima, les comentaba cualquier cosa del ensayo, cualquier cosa del libro, dije, bueno, pues yo tengo que intentarlo, porque quiero que me dé él su opinión, a ver qué opina. Yo no sé ya si esto enterrarlo, qué hacer con ello. Y entonces, bueno, lo que él me abrió rápidamente sus puertas, lo único que me dijo, eso sí, papel. Lo quiero en papel porque tal, y rápidamente me dio su dirección. Y bueno, yo todavía no las tenía todas conmigo porque digo, bueno, esto será cosa que lo dicen por el curso y eso. Pero no, efectivamente, fue real. O sea, que quiero decir, mandé el manuscrito, me lo leyó con muchísimo cariño. Quedamos porque él quería quedar para hablarme del libro. Me dijo cosas del libro que me emocionaron porque venían además de él, ¿no? De Juan Manuel, escritor, ¿no? Y bueno, y aparte de todo lo que sabe él, ¿no? Porque ahora tengo que decir que el curso mejor de la UIM fue el tuyo, Juan Manuel, y no solamente lo pienso yo, que hay aquí gente del curso, ¿eh? Sí, no, es un curso en el que aprendí mucho, pero sobre todo me ayudó mucho la parte esa que dices tú, aparte de hablar de los géneros y todo esto también me ayudó, pero es la parte como más íntima del escritor, ¿no? Yo sufría muchos insomnios cuando estaba con Relojes Muertos y mi madre estaba ya desesperada, la pobre, pues diciendo, pero hija, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o algo así? Pero no por que tuviese nada que ver con el proyecto que yo estaba haciendo, ¿no? Sino como diciendo, ¿qué es esto, no? Y entonces me abrió las puertas cuando ya dijo, ¿no? Que era normal, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que dijiste como millones de cosas, ¿no? Porque aparte Juan Manuel tiene muchísima cultura, sabe de todo, o sea, porque es que hablaba de cualquier cosa, de historia, de no sé qué, de cualquier libro. Sí, Juan Manuel, no. Y te decía incluso el párrafo, todo. Bueno, fue un curso, además de una persona cercanísima, que no todos los escritores, aquí tenemos la suerte de tener a dos escritores muy cercanos, pero no todos los escritores son así. No, eso lo puedo, porque se endiosan, no entiendo por qué, pero es así, se endiosan. No, es verdad, yo es lo que pienso. Es lo que decía antes, la gente deja de creer en Dios y empieza a creer en cualquier cosa, la gente cree en sí misma, en Dios. Entonces yo de verdad, pues eso, te quiero dar las gracias de corazón por todo lo que has hecho, por todo el proceso, porque cuando ya luego pasó luego pasó tiempo, pasó un año así y ya pues ya Noemí se puso en contacto conmigo y ya diciéndome que iba a publicar la novela, yo casi ya ni me lo creía. Y entonces fue cuando le pedí el prólogo y por supuesto no puso ningún problema, y también estar aquí hoy, que es un día que le viene muy mal por cuestiones personales, y también ha hecho el esfuerzo, o sea, una persona muy generosa y a la que yo estoy pues totalmente agradecida, o sea, es que, y todo lo que has dicho hoy, pues no sé, es que me quedo sin palabras, de verdad. Y bueno, una cosa también quería comentar, porque no quiero hacerlo muy largo porque sé que sería si no muy pesado. Algo sobre el libro. Sí. Sobre siempre lo que tú has querido mostrar. No, yo quería hablar de la importancia del lector. Bueno. La importancia del lector, que lo comentamos también, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en clase y salimos, el primer break que tuvimos, que yo estaba, pues yo decía, es que yo no quiero guardar esto en un cajón, yo quiero que esto lo lea la gente, que lo reinterprete, que lo reinvente, o sea, que se haga viva esta historia. Porque yo creo que una vez que se escribe, luego estas historias viven en cada uno de vosotros, los lectores, y le dais una vida diferente y le dais una interpretación diferente, y es cuando realmente el libro está vivo. Creo que la persona que se considera realmente escritora necesita un lector. Si es realmente... si se lo analiza y no... Bueno, puedes incluso... a escribir diarios también, pero hay también gente que ha escrito diarios como Virginia Woolf u otros escritores que también, algunos no, pero otros sí también, como han necesitado ese lector, ¿no? Ese feedback, ¿no? Ese, a ver, ¿qué es esto? O sea, realmente que esta historia no se puede quedar aquí, tiene que seguir viviéndose. Y eso yo estaba bastante atormentada por eso, ¿no? Yo no quiero ganar realmente mucho dinero porque si no me hubiera dedicado a otra cosa. Yo lo que quiero es que me lean, que disfruten con lo que estoy leyendo, que me cuenten, que haya ese feedback que creo que es muy necesario. Y de la novela, ¿qué puedo decir? La novela estuve muchísimos años trabajándola, fue mi primera novela,
Estuve 7 años, no todos escribiendo, pero vamos, fue un proyecto muy complejo, porque yo, claro, tenía que aprender, había escrito algunos relatos, pero tenía que aprender a escribir novela, que yo creo que también se tiene que aprender, ¿no? Y entonces aprender a escribir novela metiéndome en la mente de un esquizofrénico, pues muchos pensarán, pues la verdad, qué manera de hacerlo, ¿no? Pero es que realmente a mí lo que me interesa es el sufrimiento humano, es el tema para mí más importante, entonces me interesa meterme en la mente de una persona que esté sufriendo, como en este caso un enfermo mental, porque además es un tema que siempre me ha preocupado, tengo varios cuentos sobre el mismo tema, es un tema que siempre me ha estado dando vueltas en la cabeza y esta novela surgió de un relato que se me hizo más largo y que decidí que tenía que seguir, ¿no? Una de las cosas que hablaba Juan Manuel, que era y también Lorenzo Silva, lo de la voz, el tono, porque es bastante complejo, y luego la primera persona. Me costó mucho la primera persona en meterme en la mente de un esquizofrénico, pero yo sabía que si probé en tercera persona, que era mucho más fácil, pero yo sabía que tenía que hacerlo en primera. Y pues sí, hubo momentos desesperantes porque era todo como un puzzle muy intrincado que escribía una escena, luego otra escena, era un abismo todo al principio, ¿no? Y hasta que tomó la cosa forma, pues fueron muchos años. Y sobre todo es el aprendizaje a escribir una novela y encima meterte en este tema. Pero yo creo que debe hacerse, el escritor y cualquier persona debe hacer lo que quiere hacer, sea difícil, se venda, no se venda, realmente lo que a ti te motive y lanzarte. Y del libro no quiero decir nada más porque es que creo que los que lo deben decir sois vosotros los lectores, pero sí que quería leeros un fragmento para que sepáis más o menos cómo es el estilo, por si queréis comprarlo o no queréis comprarlo, un poco adentraros en este mundillo de relojes muertos. Y entonces ese sería el final del segundo capítulo, cuando él ha vuelto del psiquiátrico. Y claro, la vuelta al psiquiátrico, aunque ha estado unos meses o así, pues es dura, porque allí, aunque se crea un microcosmos, se ayudan unos a otros, hay como una serie de vínculos y cosas, no viven realmente la realidad. Y entonces, pues lo que es duro es la salida, ¿no? Y entonces él, cuando llega a su casa y se encuentra esa casa vacía, entonces siente lo que yo le llamo la náusea, que es realmente también en homenaje a Sartre por esa gran obra, que sería la náusea sartriana, que tiene aquí como una especie de náusea, de eso de ¿qué hago yo aquí? Que muchas veces hemos tenido todo el mundo, ¿no? Yo creo que habremos tenido más de una náusea, de ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Qué sentido tiene la vida? Y entonces, pues empieza así. Cuando desperté ya había oscurecido. Me quedé frente al espejo del baño. Examiné mis ojos, bajando con la presión del índice el párpado inferior y después subiendo el superior. Primero el izquierdo, luego el derecho. No vi nada para alarmarme. El blanco del ojo normal, no tendía al amarillo, y las venas ninguna más roja que otra. Me tranquilizaba hacer esto, como si a través de los ojos hiciera una especie de escáner y comprobase que todos mis órganos funcionaban bien. Preparé una cafetera. Mientras se hacía, pasé a la habitación de mis padres. Hacía tiempo que no entraba, todo seguía igual. Solo el polvo se había sentado formando una capa fina, homogénea, casi transparente. Pensé en esas motas uniéndose hasta formar esa alfombra, tejida de bichos microscópicos. Miré las fotos. Mis padres parecían pedirme que les sacara de allí. Sentí escalofríos. El silbido de la cafetera me alarmó. Al salir, cerré la puerta. Con la taza de café en la mano me acerqué a la ventana del salón. Retiré la cortina amarillenta y miré tras el cristal. El gris de las nubes se fundía con esa capa grisácea del humo de fábricas y coches. En el alféizar seguían mis plantas algo más secas. Las observé. El verde oscuro de hojas alargadas, con forma de lanza.
Un verde más claro, con franjas amarillas en hojas dentadas, espinas pequeñas, muy finas, casi transparentes, de cactus carnosos, agujas más gruesas. Sentí un vacío pesado y una presión de pecho extraña, como si hubiesen cosido mis pulmones convirtiéndolos en uno, y a través de ese pulmón encogido no podía respirar, no sabía cómo hacerlo. Abrí la ventana, asomándome, me ahogaba. Parecía que mis pulmones se pegaban a la tráquea, replegándose. Me quedé quieto, intentando no pensar, se me pasaría. Surgieron preguntas desde una parte de mí a otra más íntima, pero ajena. ¿Ser el mismo después de lo que he sido? ¿Volver a trabajar sin secuelas, sin recaídas? Entonces los ojos de Ángela aparecieron, prometiéndome tantas cosas. Me senté. Los olores a fritos que subían por la ventana dejaron de oler. El olor antiguo de la casa se transformó en un olor insípido que desazonaba. Y los perros ladraban tanto. Sonreí, acordándome de la primera vez que escuché a Gregorio ladrar. Según me dijo, era su psiquiatra, se lo había recomendado para eliminar tensiones. Cuando miré el televisor, el negro de la pantalla me deslumbró. Tenía un brillo crudo, afilado, casi insoportable. Toqué los brazos del sillón, rodeándolos con mis dedos, aferrándome al material. Esa superficie pinchaba, como los pelos fuertes y duros de un jabalí disecado. Solté las manos, las pastillas. ¿Efectos secundarios? No miraría prospectos. Se me pasaría, seguro que se me pasaría. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues a mí me toca decir como editor que el libro efectivamente no está escrito para enganchar, pero se lee bien, ¿eh? No, quiero decir, no... no, lo has dicho tú. Se lee bien. No, sí, lo ha dicho perfectamente. Explicado en el sentido de que se utiliza enganchar, ¿no? Sí. Y frente al libro que no es que te lleve como si fueras un zombie, ¿no? Sino que es un libro con el que mantienes una lucha, pero... A mí me queda más la inquietud por alguna cosa que has comentado tú, que da la sensación que es un libro de lectura difícil. Es un libro cuyo tema es difícil. La lectura no es difícil en absoluto. No, claro, ya, pero sí. querer meterte en ese mundo. Sí, eso sí, pero vamos... ya. Y luego, pues hombre, enganchar no, pero algunas personas así un poco taradas que existimos, yo tenía bastante interés por saber qué pasaba con el tipo este, ¿eh? Y si salía adelante o no salía adelante. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, observación. Aquí, sí. Pero yo creo, Eva, que no necesitas tan buenos padrinos, porque el mérito es tuyo y lo has demostrado. Has descrito un poco el malestar humano, el inconsciente del malestar humano. Yo no le llamaría enfermedad, propiamente dicha. El individuo no es subjetivamente el enfermo. Yo creo que el malestar humano es colectivo y se traduce en un individuo. El individuo, digamos, es el objeto de examen del observador externo. Pero el observador externo también merece ser observado porque está paralelamente a la misma altura que el individuo. Entonces quiere decir que lo colectivo y lo individual entre sí se complementan y yo creo que no hay que llamarle enfermo al que padece ese malestar humano. Yo no sé si tú lo habrás enfocado en ese sentido tu obra. Yo no lo considero una novela, lo considero más bien una narración y creo que daba para mucho más. Es decir, son 150 páginas, pero yo creo que podrías haberte extendido más porque tienes el suficiente conocimiento e inteligencia para extenderlo más. Yo creo que quizá en una próxima obra que tú realices, quizá en el mismo tema profundices un poco más y yo creo que lo puedes conseguir. No sé si he acertado un poco con el diagnóstico que he hecho de tu obra. Bueno, yo respeto porque es tu opinión, pero yo creo que se ha profundizado. Vamos, primeramente, esta persona está enferma de verdad. O sea, aunque en ese momento determinado yo haya leído algo que haya sido, en este caso, que tenemos todos seres humanos, estemos enfermos o no, esa sensación de por qué, de que esta vida no merece la pena, ¿no? Es pues esa náusea sartreana que sentimos muchas veces. Si lees con profundidad la novela, el Gonzalo está enfermo de verdad.
Gonzalo tiene una esquizofrenia y no se puede decir de otra manera. O sea, quiero decir, es enfermo mental. Ya sé que no gusta decirlo, pero es así. Y hay que enfrentarse a las cosas como son. Es esquizofrénico. Entonces, la mirada de un esquizofrénico no es la misma que una mirada de una persona, aunque viva en una sociedad, o la sociedad que también esté, como tú querías referirse, que también esté, entre comillas, podrida, o también esté enferma, pues sí, también. Pero este personaje está enfermo de verdad. Lo de las páginas, no estoy de acuerdo contigo. Creo que he profundizado lo que yo... O sea, es que, no sé, bueno, yo he hecho todo lo que he podido hacer para esta historia. Esta historia no va a tener ni segunda parte, ni voy a hablar más, ni creo, sobre la locura en otras historias y ponerle 700 páginas o 800, porque creo que lo que he querido contar está ahí. Creo que lo que se cuenta no es solamente lo que se dice, como ha dicho Juan Manuel, sino también los huecos que dejas. Hay preguntas que he contestado y otras que no he querido contestar, que a lo mejor las contesta el lector o se quedan sin contestar, pero que, claro, yo te respeto, a ti pues te ha parecido que necesitaba más, pero yo, que soy la autora, pienso que el número de páginas que tenía que ser, y no por eso va a ser mejor o peor una novela, que tú la llamas narración, yo creo que es una novela, pero bueno, eso las etiquetas dan un poco igual, pero yo he leído obras de arte con 80 páginas, con 75, y no por eso, o novelas, y no por eso he dejado de decir son novelas, o de hecho ya en la próxima siguiente, si ya son 725, entonces sí va a ahondar en el tema. Es que me he leído, como ha dicho Lorenzo Silva, libros muy largos que muy bien, pero no ahondan en el tema. Te respeto, pero no estoy de acuerdo contigo. Sobre todo creo que cada libro tiene su dimensión, ¿no? O sea, te quiero decir que no... O sea, hay obras maestras de 100 páginas, como Otra vuelta de tuerca de Henry James, y las hay de 1000 páginas, como Guerra y paz. Quiero decir que eso no es... y se puede penetrar en el misterio de las cosas en 10 páginas o en 1000. O sea, es que depende del enfoque. Yo creo que este libro, dado el enfoque que tiene, yo creo que tiene la extensión pertinente. O sea, yo creo que este libro está concebido como una novela corta. Y el tratamiento que hace del tema y de y el argumento, yo creo que lo que exigiera una novela de esta dimensión, creo yo, ¿no? Es decir, esta novela, tal y como está concebida, si hubiera sido una novela larga, hubiese resultado fallida, me parece a mí. Sí, yo, abundando en lo que decís, creo que lo interesante de la novela es lo que mencionabas tú antes, que es la coexistencia en la mirada de un esquizofrénico de una visión enturbiada de la realidad, porque efectivamente es que es una enfermedad mental grave, además, no es leve precisamente, con esas ráfagas de lucidez, porque como es una percepción perturbada, pero también es una percepción intensificada, ¿no? Yo creo que la novela pues despliega una panoplia suficiente de situaciones donde vemos esa dualidad en la percepción, y a mí en extensión también me parece bien, pero bueno, todo es opinable y también cada lector es soberano luego en pedir la profundidad, ¿no? No, para nada, porque la siguiente ya sabes que hay menos páginas todavía. La siguiente... Te queda mucha vida. No, pero yo sobre este tema que has dicho, eso de la lucidez en el esquizofrénico, bueno, en el enfermo mental, tanto como por ejemplo el alcohólico, que está muy relacionado porque el alcohólico, cuando llega un momento de delirio tremendo, pues es también una persona perturbada mentalmente, tiene esos momentos, esos rayos, esos momentos de lucidez. O sea, esta parte es una parte que va unida a esa enfermedad, también esa visión así tan inteligente a veces, que dice, pero si no está loco, si es que mira qué cosas dice. Tan compleja, tan sí, detallista. Y que tiene así como unos rayos que a lo mejor tú no ahondarías. Además, sobre todo veo que una de las partes muy importantes de un enfermo mental es la desinhibición. Entonces, está más desinhibido en todo. Y entonces también muestra o se fija en cosas a lo mejor, o dice que otra persona a lo mejor pues no lo diría o no lo vería de esa manera, y a veces tiene esa gran lucidez que a lo mejor nosotros no tendríamos, que está un poco también con esa maraña de locura y de toda enfermedad, pero que tiene también ese rayo, ¿no? Tenemos ejemplos ilustres además de enfermos escritores y en nuestro país, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
Teníamos tiempo para una más, si alguien quiere. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos otra vez. Gracias, Juan Manuel, gracias a la FNAC y enhorabuena, Eva, el primero de muchos. Venga.